Ahí está. Sí, Elizabeth, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Entonces lo que entiendo es que la hoja de Excel no se va a anexar, es nada más una forma de apoyo para nosotros, para hacer el trabajo. Así es, no es necesario que ustedes la pongan porque el archivo en Word ya es su tesina, o sea, es su primera parte de entrega. Entonces ahí no va la matriz. Sí la pueden anexar ya en un futuro, pero la recomendación es que no la entreguen. Yo se los pongo pues para que se les facilite el momento de redactar. Muchas gracias, maestra. Al contrario a ti, Elizabeth. ¿Alguien más tiene levantada la manita? Déjenme ver quién es. Ah, ya no. Yo sí lo habían levantado una manita, pero ya no. Ok. Muy bien, bueno, si no hay más dudas sobre la actividad, es importante que en esta primera entrega recuerden que hay que redactar en tercera persona. Digo, se les va a retroalimentar, obviamente, pensando y de acuerdo a la rúbrica de lo que se evalúa en el primer parcial, pero pues sí es importante que cualquier duda que ustedes tengan, pues con toda confianza me pueden preguntar. Y bueno, pues tenemos esta semana y la otra, yo les recomiendo que vayan avanzando en esta semana y aquellos que no han buscado la información, busquen la información para que se les pueda facilitar y no entren porque los antecedentes sí requiere de mucho tiempo, entonces hay que organizarse bien, ¿ok? Sí, maestra, yo tengo una duda. Quería preguntar en relación a eso, nada más que estaba buscándolo en la plataforma, Ok. sobre las cuartillas. ¿Se tiene que hacer en desarrollo del tema que voy a abordar con antecedentes? Estaba escuchando de bibliográficos sobre investigaciones o cómo podría ser. Pues aquí la recomendación es que sean artículos científicos muy enfocados en el tema de investigación, principalmente en las variables o categorías, y que no se excedan de 5 años de antigüedad. Es decir, que del 2018, todavía a lo mejor 2017, pero pues ya la recomendación es 2018 para acá. Ok, sí, muchas gracias, porque como va a ser algo referente a la situación que estamos viviendo actualmente bueno, que vivimos derivado del COVID y cómo se adecuaron los procesos educativos a estar en línea, en mi caso que soy de secundaria, era de lo que quería versar, entonces para ver qué información encuentro al respecto. Muchas gracias. Bueno, no vas a batallar, vas a encontrar investigaciones pues lo más antiguo es a lo mejor el 2020. Digo, solamente que te vayas a otra pandemia, pues sería muy histórica, pero en general sí está con respecto a lo que vivimos del 2020 para acá, ya en nuestro país, pues creo que vas a encontrar artículos muy interesantes y van a ser actuales. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más? Nadie, muy bien. Bueno, déjenme, les comparto la presentación. Nos quedamos en un ejemplo de cómo citar un artículo científico con el formato APA, ¿verdad? O me quedé una semana atrás. Según yo sí nos quedamos ahí la semana pasada. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Déjenme les comparto.
Eso fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Sí, maestra. En la cual pues les daba una idea de cómo podemos nosotros buscar dentro del formato APA. Ahí en sus recursos les compartí en la plataforma un PDF en el cual pues también les puede servir muchísimo para que ustedes puedan citar correctamente, realizar la cita y la referencia. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la lógica deductiva de los constructos, variables y las definiciones operacionales. Sabemos que tenemos dos enfoques metodológicos, que es, bueno, en realidad se manejan tres, pero los principales son cuantitativo, cualitativo y mixto. Y hablamos también de la importancia de los porcentajes. En este caso, cuando nosotros hablamos de variables, lo enfocamos o lo dirigimos directamente a un estudio cuantitativo. Cuando hablamos de categorías, pues nos vamos directamente a cualitativo. Y cuando son una mezcla de los dos, pues es el mixto. Pero ¿qué es cada uno? ¿Qué es constructos? Muchas veces lo hemos escuchado y tal vez tenemos muy bien las definiciones, pero pues vamos a verlo para que nos quede mucho más claro. ¿Qué son los constructos? Bueno, en investigación son los conceptos abstractos de alto nivel. Es decir, el constructo expresa la idea tras el conjunto de casos particulares. A menudo, un constructo se deriva de una teoría. Por ejemplo, el constructo ansiedad se deriva de la teoría de la personalidad. En las investigaciones cualitativas es muy complicado, ya lo había mencionado en una de las sesiones, de que nosotros podamos mencionar en nuestro tema de investigación que queremos ver si con la gamificación los alumnos son más felices. Pues realmente la felicidad es de mucha perspectiva. Es decir, para mí, puedo decir, mis alumnos son felices porque están participando, porque todo lo que yo les pongo de temas, o en este caso, con el ejemplo que puse de la gamificación, pues están disfrutando su aprendizaje. Pero realmente son felices, o sea, con esa perspectiva, ¿yo puedo asegurar que son felices? No, tal vez están relajados, tal vez no están tan tensos como si no utilizara esta herramienta digital, tal vez hoy vienen de buen humor, tal vez les dieron buenas noticias o tal vez jugaron mucho en el recreo y regresaron con mucha energía, pero en realidad yo no puedo establecer con certeza que son felices, porque la felicidad viene de cierto, o sea, el constructo como tal debe ser varias ramificaciones para que yo pueda evaluar la felicidad como tal. O sea, necesitaría irme al concepto de felicidad e ir desmembrando ese concepto para ver qué es lo que tengo que observar que deben tener mis alumnos para poder definir que son felices. A eso se refiere de que se deriva de una teoría que en realidad puede ser la definición, puede ser los conceptos que manejamos y en este caso la ansiedad es esa, ahí está, es una parte, los que nos están desmembrando de la personalidad. ¿Okay? En sí, pues un constructo es una abstracción compleja que no es observable directamente y bueno, todo esto nos maneja el constructo, la motivación, inteligencia, pensamiento, ansiedad, agresividad, autoestima, rendimiento, aptitud. Entonces, debido a que los constructos son entidades intangibles y no son directamente observables, los investigadores emplean indicadores como medio de dar un significado o clasificar la mayor parte de las particularidades del constructo, que es lo que les acabo de mencionar. Y en este caso, bueno, para las investigaciones cuantitativas utilizamos variables, para las cualitativas utilizamos categorías. Y de una otra forma
En ambas utilizamos estadísticas, solamente que en el caso de las categorías, pues tenemos que darles una clave para que nosotros lo podamos cuantificar. En el caso de las cuantitativas ya no, porque todo es medible, entonces eso nos facilita muchísimo. ¿Qué es una variable? Bueno, es un suceso, categoría, comportamiento o atributo que expresa un constructo y dependiendo de cómo se emplee en un estudio particular, posee valores diferentes. Hay varios tipos de variables. Por ejemplo, la variable categórica, que también es una parte de cómo nosotros nos dirigimos a las investigaciones cualitativas. Se emplea para diferenciar sujetos, objetos o entidades en dos o más categorías. La variable dicotómica, pues es el tipo más simple de variable categórica y solo tiene dos clases, hombre, mujer, casado, soltero, aprobar, suspender. Pero aquí en una investigación, el utilizar una variable categórica no nos da mucha, vamos, no nos da realmente respuestas. Nos confirma ciertas respuestas que estábamos buscando. Es decir, si yo digo, es que a mis alumnos aprenden más a través de la gamificación. Si le preguntas al alumno, pues el alumno va a decir, ¿te gusta la gamificación? ¿Sí o no? Sí. La mayoría va a decir que sí. ¿Por qué? Porque de una otra forma es una forma de aprender muy diferente a la tradicional. Y la tradicional suele ser muy aburrida y a veces hasta te lo puede dificultar. Entonces, ahí estás guiando a que si tú dices que sientes que estás aprendiendo más a través del uso de ciertas herramientas y puedes poner diferentes opciones, no necesariamente el sí y el no, sino poner sí considero que estoy aprendiendo más, sí, aunque creo que es mejor es mejor estar escribiendo, por ejemplo, no, aprendo igual. Entonces tú les das más opciones y al momento en que van seleccionando, pues tú vas teniendo una amplitud real de esa categoría. Entonces, digo, existe, se puede hacer, sin embargo, no es lo más recomendable en una investigación donde buscamos dar respuesta a una pregunta de investigación y que no sea así tan guiada para que nosotros tengamos solamente blanco y negro, sino que podamos tener gris y podamos tener a lo mejor un blanco diferente, un plateado o diferentes colores, ¿no? Pero bueno, pues aquí existe y bueno, las variables categóricas pueden tener más de dos clases, como por ejemplo, nivel de ingresos, nivel educativo, nacionalidad o religión. Variable continua. La variable continua es aquella en la que la propiedad o atributo de un objeto, sujeto o entidad se mide numéricamente y puede tomar un número infinito de valores dentro de un rango. Por ejemplo, el peso, la altura y la edad. En educación, pues el rendimiento, habilidad verbal, aptitud, habilidades específicas. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de una variable en la cual nosotros vamos a medir, pues casi siempre nos vamos con los tipos de evaluación que obtenemos ciertas calificaciones y pues como es numérica nos facilita a nosotros el estudio. Entonces, es ahí donde utilizamos para investigaciones cuantitativas este tipo de variables. En investigación experimental, a menudo se denomina variable dependiente a la que es consecuencia o que depende de variables antecedentes. Una variable que es antecedente o precede a la variable dependiente se le denomina variable independiente, manipulada o experimental. Es decir, la variable que es manipulada o modificada por el investigador para estudiar su efecto sobre una variable dependiente. Siguiendo con el ejemplo, nada más que en lugar de utilizar felicidad, voy a utilizar que gamificación favorece, no más bien, incrementa el desempeño académico o mejora
Mejora el desempeño académico de los estudiantes. Ahí, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? ¿Cuál depende de la otra? Primero, ¿cuáles son mis variables? Las calificaciones es una. Bueno, es que puse el título que gamificación ayuda, bueno, más bien, mejora el desempeño académico de los estudiantes. El desempeño académico Ajá. ¿Y qué más? y Gamificación. la gamificación. Y gamificación. Esas son nuestras variables. Ahora vamos a identificar la variable dependiente y la variable independiente. ¿Cuál sería la variable dependiente? La gamificación. No. El desempeño. El desempeño. ¿Por qué esa es la dependiente? Porque si no está gamificación, pues no cambia, o sea, no mejora. ¿Sí? O sea, para mejorar el desempeño académico, desempeño. ajá, necesitamos la gamificación, de acuerdo al enunciado que yo puse como ejemplo. Entonces, gamificación es la variable independiente y desempeño académico es la variable dependiente. Entonces, cuando ustedes establezcan o estructuren su título, tienen que identificar cuáles son sus variables, o sea, qué necesita pasar para que ocurra esto. Esto es como que lo más sencillo para poder identificar cuál es mi variable dependiente o mis variables dependientes y mi variable independiente o mis variables independientes. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Todo bien. Ok. Perfecto. Me quedo regresar acá. No me di cuenta que no había puesto mi cámara. Ay, disculpen, digo, sí, me he estado sintiendo mal desde ayer, pero ahí está la cámara. Nomás les ofrezco una disculpa. Muy bien, continuando con la presentación, aquí viene un ejemplo en el cual nos dice, ¿cómo influye la música clásica en la presión arterial de los pacientes? La variable dependiente es la presión arterial de los pacientes. ¿Por qué? Porque cambia o tiene Disculpe, una variación. maestra, Mande. no se ve la presentación, no se ve lo que está leyendo, se ve la presentación anterior. A ver, déjenme, no sé qué pasó, pero déjenme se las vuelvo a Y pasar. ahorita como que se estaba alentando el internet porque se escuchaba como entrecortado cuando estaba dando la explicación de las variables. Bueno, entonces mejor apago mi cámara. Sirve de que no se me ve toda la ojerosa. A ver si así se escucha bien. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ya se puede ver. Sí, maestra. Sí, ya se ve. Ok, voy a mover las diapositivas para ver si ustedes también se les cambia, ¿ok? Ahí cambié. ¿Sí está cambiando? maestra. Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí en el ejemplo nos dice, ¿cómo influye la música clásica en la presión arterial de los pacientes? Dice, la variable dependiente es la presión arterial de los pacientes. ¿Por qué? Porque al momento en que pones la música clásica, ¿qué nos pasa normalmente a todos los que escuchamos música clásica? No, Te tranquiliza. relaja, te tranquiliza. Si estás a lo mejor con mucho estrés, pues entras como en cierta paz o cierta tranquilidad. Entonces, eso aquí, pues, en teoría, te beneficia para tu presión arterial. Entonces, si nosotros ponemos música rockera o ponemos a lo mejor música que nos incita a bailar, pues te mueves. Entonces empiezas a hacer, a lo mejor te hace sentir feliz, te hace sentir diferente, pero con el movimiento, pues sí puedes generar que tu presión arterial, pues se eleve, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos identificar un poquito
más rápido cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Luego tenemos el razonamiento deductivo e inductivo. Esos son la introducción para que nosotros podamos identificar en nuestro enfoque cuantitativo y nuestro enfoque cualitativo. Tenemos el razonamiento inductivo, utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, es decir, a lo mejor de una historia de vida, tu conclusión se va a toda la población o todo el lugar donde tú realizaste tu investigación. Un ejemplo. Nosotros estamos dentro de nuestro entorno, nuestro centro educativo o nuestra empresa o donde trabajamos en la empresa, y ese es un espacio particular en el que al realizar tu investigación, como ahí realizaste tu trabajo de campo, pues puedes mencionar que es nada más ahí. Sin embargo, puedes generalizar, sobre todo en las cuantitativas, si logras tener la muestra representativa que te marca la fórmula. Si lo logras tener, pues eso te va a permitir generalizar. Voy a ser un poquito más específica. En un centro educativo tenemos, voy a poner nada más el de primaria, de primero a sexto grado. Tal vez tu investigación tú la vas a realizar en tercer grado. Eso es lo particular, porque nada más vas a ir a tercer grado. A lo mejor tercero A, tercero B, tercero C, tercero D, pero es tercero. Y primero, segundo, cuarto, quinto y sexto, pues no lo vas a tener. Pero si de toda tu población, la muestra con la que tú realices trabajo de campo es representativa, tú puedes decir que si se cumplió o no se cumplió, vamos a pensar que sí se cumplió la hipótesis en ese centro educativo. Entonces tú lo puedes generalizar aunque no hiciste trabajo de campo en primero, ni segundo, ni cuarto, ni quinto, ni sexto. Pero lo puedes generalizar porque está tu muestra representativa. La tendencia es que si tú lo hubieras aplicado en cuarto, pues se habría acercado mucho al mismo resultado. Entonces, por eso se dice que va de lo particular a lo general. O sea, que tú lo puedes realizar. En el caso del razonamiento deductivo, es al revés. En el deductivo se usan principios generales para llegar a lo particular. Por ejemplo, cuando hacen investigaciones masivas en redes sociales, que mandas la encuesta por redes sociales, tienes muchísimas encuestas, pero vas a llegar a una conclusión. Con toda esa respuesta tú vas a llegar a un análisis y vas a llegar a algo particular. De algo general vas a arrojar un resultado particular. ¿Okay? Entonces, uno de lo particular a lo general es cualitativo, de lo general a lo particular es cuantitativo. Entonces, este tipo de razonamientos nos permite ir identificando el enfoque de cada una de las investigaciones y nos va ampliando un poquito para cuando empecemos a visualizar que aunque nuestra investigación apunta a ser cualitativa o cuantitativa, pues qué características tiene cada una para ver si vas cumpliendo con esas características. ¿Alguien quería comentar algo? Escuché como que un micrófono se abrió. No, bueno, quise poner este cuadro en el cual estamos comparando los métodos inductivos y deductivo y especificando un poquito más las características para que se nos quede un poquito más claro en qué consiste. Tenemos la definición tanto del método inductivo como del método deductivo. El método inductivo
Pues es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. En el caso del método deductivo, pues es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Entonces, esa es la primera diferencia, que luego en la dirección de razonamiento nos queda un poquito más práctico, es decir, que cuando te digan método deductivo, tú puedes decir que va de lo particular a lo general y método deductivo va de lo general a lo particular. Que nos confundimos, eso siempre, porque está muy fácil, pero a la vez está complicado porque dónde ubico cada uno, pero si nosotros lo vamos aplicando bien desde un principio, pues así se te va a quedar. Tenemos diferentes características. El método inductivo tiene como característica que se basa en la observación de hechos y fenómenos, generaliza a partir de sus observaciones, sus conclusiones son probables y tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. En el caso de las características del método deductivo, establece conclusiones a partir de generalizaciones. En lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas y es útil cuando no se puede observar las causas de un fenómeno. Sus conclusiones son rigurosas y válidas y no genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar el conocimiento previo. Un ejemplo de las características del método inductivo. Hay investigadores que se van al entorno de donde van a realizar su investigación para ser parte de, principalmente son comunidades muy alejadas, en el cual pues tienen muy arraigadas sus tradiciones, son todavía muy tradicionales. Entonces, dice el investigador, para yo poder entender por qué reaccionan así o por qué tienen esas tradiciones tan arraigadas, necesito estar ahí con ellos, o sea, ser parte de su comunidad para poderlos entender. Entonces va y vive X tiempo ahí con la comunidad y eso le va abriendo. Entonces, todas las observaciones que va realizando el investigador en esa comunidad, lleva una bitácora del investigador que se recomienda y pues ahí hace todas sus anotaciones. Entonces está, de lo general, va a ir haciendo, va a llegar a una conclusión en particular. ¿Por qué? Porque después va a escuchar las historias de vida y va a conocer bien las tradiciones, va a vivir ciertas tradiciones. Entonces su perspectiva va a ser muy diferente a que si estás fuera de la comunidad, o sea, que nada más lees, que nada más te documentas, es muy diferente la perspectiva. Entonces, realmente sigue siendo método inductivo, porque vas de lo particular a lo general, pero no es lo mismo vivirlo o ser parte de tu fenómeno de estudio que solamente buscar información o realizar un estudio del fenómeno que se está investigando. Entonces, es la gran diferencia. En el caso del método deductivo, es más enfocado a los que tenemos inclinación por las ciencias exactas, que, por ejemplo, podemos partir por principios. Hay muchísimos principios en matemáticas, en física. Podemos escoger cualquiera de los principios y tratar de demostrar que se equivocó o de demostrar por qué llegó a esa conclusión cualquiera de los científicos que nos dieron esas fórmulas o esos principios. Muchas veces han realizado investigaciones, y lo ven mucho en Discovery, donde todo te ponen en duda. Que dice, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Claro, le dan otro enfoque, pero no nos vamos a meter en ese enfoque. El punto es entender que aunque ya esté comprobado por mucho tiempo, eso no quiere decir que tú no la puedes refutar. Entonces, si tienes los fundamentos, si logras demostrar
pues puede ser que demuestres que realmente hemos estado utilizando un principio mal durante 1000 años. O bien, si tu investigación demuestra que está bien, pues entonces tú ahí lo puedes decir. O sea, realmente es admirable que en los tiempos en los que ellos vivieron pudieran generar esta ecuación o este principio que se demuestra y ya lo puedes poner. O sea, lo puedes demostrar o lo puedes refutar. Entonces, es mucho más sencillo porque ya lo tienes. No vas a adquirir conocimiento nuevo como en el caso anterior en el que puse ejemplo, porque el momento en que te vas a la comunidad, pues empiezas a tener ciertas experiencias, ciertas vivencias, tu perspectiva es diferente, entonces vas generando un nuevo conocimiento que ya no es que te lo contaron o ya no lo leíste, o no, eso suena muy extraño. No es algo que tú leíste o algo que te contaron, sino es algo que viviste, que te consta, entonces ya lo puedes compartir. Como cuando nosotros vamos de viaje a otra ciudad de aquí de México que no habíamos ido, o a otro país. Cuando tú vienes, pues generas nuevo conocimiento cuando compartes todas tus vivencias, la experiencia que tuviste en ese viaje y todo lo que observaste. Entonces, es muy enriquecedor. ¿Ok? Áreas de conocimiento, pues en el caso del método inductivo, era el método utilizado en las ciencias experimentales. En la actualidad es usado como parte del método científico en general, y el método deductivo, pues en ciencias formales como las matemáticas y la lógica. O sea, cualitativo, cuantitativo. ¿Les tengan aquí alguna duda? ¿O ya ha quedado claro? Profe, yo tenía una duda, disculpe. A ver, dime. ¿En el método inductivo puede partir de lo general a lo particular al revés? No, porque ya sería método deductivo. Ok. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Comentario? Buenas noches, maestra. Habla Buenas Zaira. noches. Saludos Dime. a todos. Solo para preguntar esto que nos manda, bueno, que nos está mostrando las diapositivas, ¿hay oportunidad como de estudiarlo también externo? Ok. ¿Algún PDF o la misma presentación? Bueno, les puedo compartir la presentación. Creo que sí les había dicho o no les había dicho. Digo, con mucho gusto les comparto las presentaciones, no hay ningún problema. Y creo que, bueno, hay algunas presentaciones que batallo mucho y algunos están también batallando para descargarla, pero sí se las puedo compartir en recursos para que la tengan sin ningún problema. Ok, gracias. De nada. Digo, esta la terminamos el día de hoy, pues ya se las puedo compartir. Es de la semana pasada y esta semana, entonces ya la pueden tener. Me queda 1 minuto y medio, más o menos, 1 minuto 50, para que nos saque este Zoom. Bueno, espero al menos terminar lo de la delimitación. La delimitación es importante que dentro de nuestro estudio, de nuestra investigación, nosotros pongamos en claro cuáles son los límites. En este caso, nuestros límites deben ser geográficos, temporales y conceptuales. Es decir, debemos de establecer una forma específica de las características de la investigación. ¿A qué se refiere con límites geográficos? Es decir, si no tengo realmente bien definido dónde voy a realizar mi trabajo de campo, al menos mencionarlo. El trabajo de campo se llevará a cabo en una empresa que está ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en el centro, o puede ser en el centro de San Nicolás o al menos decir nada más en San Nicolás. Ahí nosotros ya estábamos dando un lugar en donde se va a llevar a cabo el trabajo de campo. Y si no es ahí, pues lo puedes cambiar después, pero si lo tienes al menos donde tú lo tienes pensado o planeado, sí lo tienes que poner. En límites temporales se refiere al tiempo que va a llevar tu trabajo de campo. Es decir,
hay una confusión porque a veces dicen, es que esta investigación va a tener una duración de 2 años, está bien, lo pueden poner, no hay ningún problema. Sin embargo, aquí también hay que expresar en dónde se va a llevar a cabo la investigación y cuándo. Es decir, si es un centro educativo, puedes mencionar que va a ser en el ciclo escolar 2023-2024, que más